25 cosas que no sabías Vale. hace 5 minutos. A ver qué nos encontramos hoy. ¿Sabías que existen brackets para uñas? Ah, esto lo he visto yo una Sí, vez. igual que los dentales, pero en versión mini. Los podólogos los usan para corregir la curvatura de la uña y evitar que se encarne o se clave en la piel. Sí, En porque pocas luego cuando palabras, crece la uña, ortodoncia para como que uñas. se mete hacia adentro. Y eso es lo que ayuda como a levantarlo hacia ¿Conocías afuera. este instrumento? Escucha cómo suena. Se trata de un flexatono, un Qué instrumento chulo, de ¿no? percusión en el que dos pequeñas bolas de madera chocan contra una lámina metálica. Nunca lo había escuchado, ¿eh? Ni siquiera lo había visto. Se usa ¡Hala! mucho en películas, música experimental y hasta en videojuegos. ¡Qué bueno! ¡Hala, qué chulo! ¿Sabías que existen los dentistas de caballos? Su trabajo principal consiste en limar los dientes del caballo para Oh, dejarlos parejos y evitar pobrecito. dolor al masticar. También revisan infecciones, dientes fracturados y problemas de mordida. ¡Oh, madre mía! Y pobrecillo. Tiene que ser toda una odisea para quitárselo, ¿eh? Esta es la Madre cerradura mía. más famosa de Roma. Si te asomas por el ojo puedes ver una vista perfectamente enmarcada de la ¡Qué Basílica de San Pedro. bonito! Ay, pues es precioso. Muy chulo. Fíjate, solo por ese agujerillo, ¿eh? Qué bonito. La gente hace fila para ver esta imagen. Normal, o sea, es súper chulo. Lovely Saya tiene una condición llamada coloboma bilateral del iris. ¡Hala! Ocurre cuando el iris no se forma por completo antes del nacimiento, lo que puede darle al ojo una apariencia similar a una gota. La hace En muy muchos casos, especial. el coloboma no afecta Qué la bonito. visión y hay personas que pueden tener una vista completamente normal. Ah, Sin eso es lo embargo, bueno, mientras el no le caso de afecte. Saya es diferente. Su visión es Oh. limitada y cuenta con aproximadamente un 30% de visión funcional. Oh, La cuestión del pobrecita. coloboma iris es que es simple y llanamente que te faltan partes del ojo. Hay un síntoma muy común en gente que tiene coloboma Jo, qué iris pena, el y problema es la que- fotosensibilidad. El sol Claro. me afecta mucho. ¿Por qué? Porque tenemos las pupilas más grandes. Nos pasa mucha más luz y al pasarnos mucha más luz nos incomoda mucho más y nos cuesta mucho más adaptarnos a ella. Pepe Pobrecita, es una sobre todo que le mascota afecte hecha a la hora de casi visión. por completo de papel que parece estar viva. Está formada ¡A la por cientos madre! de pequeños círculos de papel apilados que reaccionan al tacto, al aire y a la luz, dando la sensación de que se mueve o respira. Qué curioso. Es un bonito adorno. Este es un imán permanente de tierras raras. Son ¡Hala, qué extremadamente grandote! potentes para su tamaño. Mira cómo ¡Hola! levanta una llave inglesa y un tenedor. ¡Ostras! Los usan para muchas cosas. Una de ellas es sacar tesoros de ríos y lagos. ¡Hala, qué bueno! ¡Ostras, tú! En los años 30, Brooks Walker inventó el Park Car, un automóvil con una quinta rueda retráctil que le ¿Hola? permitía moverse de lado y estacionarse en paralelo con ¿Para total aparcar? facilidad. Aunque la idea funcionaba y era ¡Hala, muy qué bueno!, innovadora ¿no? para su época, nunca llegó a producirse principalmente por su costo y complejidad. Joder, pues estaba chulo. ¿Cuál A crees que sea ver, la raza de claro, perro más agresiva? es complicado. ¿Esta o esta? A ver, yo es que yo por razas de perro en sí no diría Pues que te sería ninguno. sorprenderá saber que de acuerdo a un estudio son los Dachshund, o también conocidos como Perros salchichas. Los especialistas explicaron que esta conducta tiene raíces genéticas. La raza ¡Onda! fue desarrollada en Alemania para la caza de tejones en túneles angostos, una tarea que exigía valentía extrema, reacción inmediata y un fuerte instinto ofensivo Fíjate. para enfrentar presas más grandes y agresivas. Menos se iba a imaginar que un perro salchicha podía ser así, ¿eh? La verdad. Sí, este es un edificio real, Nani. pero no está derretido. Lo que ves es una ilusión óptica Es una creada ilusión con óptica, pintura. ¿no? La ¡Hala, qué fachada fue guapo! intervenida por el artista ruso Danila Shmelev, quien transformó un edificio residencial en Balashika, Rusia, en ¿Cómo una obra mola? que engaña completamente al ojo. Pues queda súper chulo, la verdad. Yo pensaba que incluso era que la habían En construido así, 2022, abollado o un algo. físico francés publicó lo que aseguró era una impresionante imagen de la estrella Próxima Centauri, supuestamente captada por el telescopio espacial James Webb.
Días después, el propio científico admitió que la imagen no mostraba ninguna estrella. Nani. En realidad era una fotografía de una rebanada de chorizo español. A ver, se veía, Creo que ¿no? lo hizo como una broma o experimento para mostrar cómo las imágenes pueden viralizarse y cómo hay que ser críticos con lo que vemos en redes. Toda la Que se razón. equivocó y confundió un chorizo con una estrella. Toda la Esta razón. persona intenta servirse un poco de salsa en su comida, pero mira lo que pasa. La ¿Se salsa resbala otra sale vez? sola de la cuchara. Esto ¡Hala, ocurre what! porque contiene glicol polietileno, también conocido como el líquido autovertiente. Una vez que empieza a fluir, continúa moviéndose por sí mismo, incluso sin inclinar más el recipiente. Puedes aspirarlo con ¡Ostras! una jeringa sin que la punta esté sumergida. Para celebrar ¡Hala! su 75 aniversario, el icónico ¿Los de Vic? bolígrafo de Vic fue reinventado como una lámpara gigante de ¡Hala, qué chulo! 1.5 metros. Se ve increíble, ¿no lo crees? Ah, está muy chulo. Qué Estos gracioso. son focos decorativos con grabado 3D. ¡Ay, qué Por bonito! dentro, el filamento está enrollado y moldeado para formar una figura. ¡Me Cuando se encanta! encienden, la luz entra por la base y se dispersa en el grabado. Realmente Ay, no pues están es pensados para precioso. iluminar, sino para decorar. Decorar. Pero es súper bonito, me gusta Así es mucho como eso. enseñan electricidad estática en ¡Ay, una qué escuela en bueno! China. ¿Van a tener los pelos? La física puede ser difícil, pero enseñarla de forma divertida Es muy divertida, claro. sorprendentemente fácil. ¡Ay, qué graciosas! Suizas es un fotógrafo y artista portugués ¡Ojo! que usa trucos de cámara muy ingeniosos para hacer que objetos comunes parezcan salir de edificios, Está monumentos muy y guay. otros lugares, jugando con la perspectiva de forma sorprendente. ¡Qué buen ingenio! Está muy Rafi chulo, ¿eh? Stepanian excava en las grietas de las banquetas de Nueva York en busca de materiales valiosos como diamantes, rubíes y oro. dices? Hasta ahora ha encontrado pequeñas cantidades de oro, fragmentos de gemas industriales, cuarzos y otros minerales. Claro, de todo lo que se va cayendo, ¿no? Al final, de los anillos, de tal, En la o sea... ciudad de Shaoxing, China, un bambú creció a través de un poste de luz. El bambú es extremadamente resiliente, crece muy rápido ¡Ostras! y puede desarrollarse casi en cualquier lado, incluso con poca luz. Mira cómo sale por la punta. ¡Ostras, tú! Se quedó En así. muchos grupos antiguos de Perú se practicaba la deformación craneal intencional. La cabeza se serio? vendaba y se comprimía con tablas y telas, lo que hacía que el cráneo adoptara una Más forma ahuevado. alargada con el paso del tiempo. Este es ¡A el la cráneo leche! más largo encontrado hasta la fecha, y así es como probablemente se veía la persona en vida. ¡Hala! Eso era como lo del Este es cuello, el ¿no? De insecto jirafa. volador más pequeño del mundo. Las avispasadas son insectos diminutos con alas Avispasada. plumosas. Las más pequeñas son las hembras de la especie Kikiki-una, cuya longitud corporal es apenas de 0.19 milímetros. No Son se la tan ve. pequeñas que se necesita un microscopio de alta potencia para poder verlas. ¡Hala, mae! En el cementerio Père Lachaise, en París, se encuentra la tumba de Victor Noir, un periodista francés del siglo XIX representado en una estatua de bronce a tamaño real. La ¡Hala! escultura se hizo famosa por una leyenda urbana. Se dice que besar la estatua y o frotar sus ¡Nani! partes íntimas trae fertilidad. No hay ninguna prueba científica de que funcione, pero la creencia es tan popular que esas partes de la estatua están visiblemente ¡Madre mía! desgastadas. ¡Qué nivel! Esto es todo por hoy. ¡Ostras! Nos vemos a la próxima. Mis dieces.